Arratsaldeon, ongi etorriak. Hemen gaude gaur arratsaldean kafe bat hartzen The Trouble with Being Born taldekideekin. Buenas tardes a todos. Estamos aquí con el equipo de The Trouble with Being Born tomando un café. Nos acompañan la directora Sandra Wallner y el director de fotografía Tim Kruger. Welcome and thank you for being here. Esta película opta al premio Zabaltegui Tabacalera. Y sin más, me gustaría empezar un poco hablando del principio. Y para mí el principio es el título de la película, que creo que es una frase que puede ser muy inspiradora independientemente de la película. Y me gustaría saber un poco cuál es la razón por la que se unió esta frase a la película y qué sentido le da. Welcome, and she would like to start from the beginning, speaking about the title of the film. She finds it's a very inspiring sentence, and she would like to know the link, or how you linked this sentence to the film, the title, how you came up with it. Well, thanks, of course, for having us here. It's really nice to be here. The Trouble with Being Born, as you probably know, is also a book by Emil Cioran, who was a contemporary of Sartre. And actually I did not read him till I found out about a song I heard by Oneohtrix Point Never. A song by? By a song, a track by Oneohtrix Point Never. And I heard... And which is weird, of course, because I read Sartre a lot, but more, of course, the plays. And I never stumbled, though, upon Cioran. And when I read it, I just really had the feeling that I could very much relate to his thoughts, who were dark but funny at the same time. And I had the feeling I could very much relate to his thoughts from the point of view of being an object rather than a human. Bueno, sí. En realidad, todo parte de un libro homónimo de Emil Cioran, al que no conocía, a pesar de que fuera contemporáneo de Sartre y al que había leído mucho, sobre todo sus obras de teatro. Y en realidad no había leído el libro en concreto, pero fue todo parte de una canción de un grupo de techno que se titulaba así, electrónico. Y fue a partir de ahí que empezó a interesarse en todo el aspecto oscuro. Bueno, al leerlo descubrió este aspecto oscuro, pero que al mismo tiempo puede ser gracioso, y el cómo las cosas pueden ser objetos o personas, ¿no? A mí, algo que sí que me parece como significativo en la película es que la tecnología es una tecnología muy avanzada, la del robot, y es algo que, sin venir del futuro, es algo que mira hacia adelante, pero los humanos, o en este caso en la película, lo usan para mirar constantemente hacia atrás. Y me gustaría saber un poco cuál es tu posición con respecto a la memoria y la tecnología y cómo juegan esos dos elementos en la película. Well, she thinks the technology part of the film is remarkable, and the advanced technology part. But without being futuristic, it is something from the future, something that looks ahead, the technology. But at the same time, it is used, or the technology is used mostly to look back in time, to look for memories, and she would like you to explain how these things to combine, technology, future, and constantly looking back for memories. As I think that technology always mirrors where we as humankind are
in a way, right now, or where we could be. But for me, it mirrors more where we are right now. And so I had the feeling I had to make it very down to earth, bring it down, make it in a very realistic setting, and talk more about our nowadays technologies or our nowadays thoughts about that. Bueno, ella piensa que la tecnología siempre es un reflejo de la hora, del momento actual, pero ha insistido en el aspecto más realista y en buscar que refleje cómo nos encontramos ahora y cómo nos sentimos ahora. Because I think that the core of this film is something more, how do you say, etwas, das ewig eigentlich existiert. Wie auf Deutsch? Ewig. Yeah, it's more infinite. It's a question that was there for always. It's not so much about technology than about the virtuality of our own reality, of our, of us as virtual beings. Bueno, en realidad ella piensa que no es tanto la tecnología, sino como la infinidad, el núcleo de la película. Lo que busca es reflejar la virtualidad de lo real, o una especie de realidad virtual. Y un poco uniéndolo con esto, porque sí que creo que la película tiene elementos de ciencia ficción, pero luego todo el entorno no lo es y el desarrollo de la película a nivel formal tampoco lo es. Entonces sí que me gustaría saber cuáles han sido como tus referentes para coger esos elementos de ciencia ficción y después integrarlos como en ese contexto que es más naturalista, quizás, o más natural. Well, without being a science fiction film, it does have a lot of elements of the science fiction movie integrated. Can you talk a little louder? Yes, sorry. Without being a science fiction film, she has found a lot of science fiction elements in the film, and she would like to know which are your references, how you picked up these science fiction elements to introduce them to a more natural film. Yeah. I mean, there are always several references that you have in mind without maybe even knowing. But it was a weird mix-up of two important references, would be Under the Skin by Jonathan Glazer and actually O Hasard Balthazar by Bresson, which was something we had in mind quite early, to have something in between there and tell that story. Can you repeat the film? Bresson's films? O Hasard Balthazar. O Hasard Balthazar. Yeah, the French for an example of Balthazar. El altar de Balthazar. El altar de Balthazar. A donkey being mistreated for 2 hours. Okay. No, I know. Well, dice que estas referencias, que sí, que existen referencias a la ciencia ficción, que muchas pueden ser algo inconsciente, pero que consisten principalmente en la mezcla de dos películas. Una es Under the Skin de Glazer y la segunda es El altar de Balthazar de Luc Besson, que desde el principio las ha tenido presente al concebir la película. Y un poco por cambiar de tercio y quizás por introducir un poco a Tim en la conversación, sí que hablábamos ayer que había un elemento, un aspecto bastante destacable en la película, que era la atmósfera, el sonido, la fotografía, todo lo que tiene que ver con los no personajes un poco. Y me gustaría un poco que nos hablarais de cómo habéis trabajado, cómo habéis llegado a crear esa atmósfera, que para mí es bastante clave a la hora de generar una sensación de mucho, no sé, extrañeza, rechazo a la hora de ver la película. Well, she would like to change the subject also as a way to introduce Tim. And she would like to speak about the atmosphere of the film, everything that's
sound, the photography, everything that is not the characters of the film. And she wonders how you came to create this atmosphere that provokes some kind of rejection and weirdness. I mean, you want to start? We were always talking about how to figure out. I mean, for me, it always was a film being out of the perspective of this machine, like an Android stream. That's something I related to. And so we were discussing a lot about how we're going to shoot it. How can we show this perspective? And I mean, I don't know, basically writing a 30-paper thesis about how a machine would look at the world and then throwing it away and just doing that what we intended to do from the very beginning, I think. I think we tried out different things. Sorry. Bueno, desde luego ella hablaron mucho de este tema antes de abordarlo y desde luego lo que querían reflejar era, o sea, querían que la película estuviera desde la perspectiva de la máquina. Entonces se empeñaron mucho, se esforzaron mucho en pensar cómo reflejar este ambiente y cómo filmar a este androide y que podían haber escrito muchas tesis, podían haber escrito un montón de textos y recurrir a muchos textos para informarse de cómo presentarlo desde el punto de vista de un androide. I think it was hard and very interesting for us because film is intrinsically a linear experience and not at all like we imagine a neuronal network works. So obviously we thought about perspectives. I could have been just the literary perspective of this android. It could have been this objectively cold, distanced camera, like we know a bit from Michael Haneke's Cachet, like this surveillance camera logic, but all that didn't feel right. Bueno, desde luego ha sido algo muy difícil porque no ha sido ha sido una experiencia lineal, no ha consistido en una red. Y ellos, o sea, la perspectiva literal del androide es lo que han buscado. Ha buscado, se ha inspirado o podía ser algo como lo que se vio en la película Cachet de Michael Haneke. And as soon as or what we realized then is that that the camera dass die Kamera das nicht leisten kann, that the camera cannot, dass es nicht leisten kann, oh no, I'm switching, I'm sorry, to tell this perspective, and that I rather would try to tell this machine view in the narration, you know, and rather tell it in the structure of the film, rather try to think how would an android dream feel like, how would it be told, and that was quite that's what happened in the process. Bueno, en realidad todo ha sido un proceso y se ha ido, digamos, adaptando en el proceso en el que hacen la película, pero se dieron cuenta que no se podían permitir narrar la película de una manera estructurada. Entonces, básicamente lo que han buscado es contarlo desde el punto de vista del androide. And then I think we felt this is an android's very dark and very vague dream, which is also shaped by the very dark and vague dreams of its owners, in a way. So there are so many layers to it, and we also communicate with an audience, obviously, as well. But it all flowed quite naturally from there, where the film had to feel like an actual nightmare, in a sense, which is
a slow burning nightmare, obviously, but a very dark experience where it's almost physically hard to see and to find your way around in it. Bueno, en realidad se trata de un sueño oscuro de un androide que a su vez refleja los sueños oscuros de sus creadores. Entonces tiene muchas capas esta película y son capas que flotan creando esta especie de pesadilla de combustión lenta y intentando conseguir crear una experiencia oscura que la gente, el público al verlos experimente esa oscuridad, ¿no? Ya vamos a ir acabando, pero sí que me gustaría como hacer mención brevemente al proceso de trabajo que habéis tenido con la actriz protagonista, porque creo que es bastante especial y que además, bueno, lo comentamos ayer en el coloquio y me gustaría un poco si brevemente pudieseis hacer alguna referencia a ello. Well, she would like to finish with you speaking about the girls, the androids character. She was very interested in finding out how you worked with her and how was the process of working with her. How we worked with the actress? With the android, yeah, with the girl. Okay. The whole process. It was an interesting process because the film we had in mind, it was always clear it has to be a kid, and it has to be like has to have the physique of a kid. But for a very long time, I feared that, I think, and I tried to. We thought for a long time that we're gonna shoot this film with a young adolescent, older actress, Jana McKinnon, and because it just felt a little impossible to shoot this film with a kid. And going through this process, I then realized that I'm lying to myself because I wanted it and it had to be the physique of a kid. And so that's why I decided then, I turned everything around again and we decided to shoot it with a kid, and we found the perfect fit for that. A very talented young actress, Lena Watson, which is not her real name, but an artist name. And it was a little like an awkward Cinderella search, you know, when you're searching the right foot to step into the shoe. Because we had this mask that had to fit to this kid. Shall I stop and you can? Yeah. Sorry. Well, bueno, fue todo un proceso porque en realidad al principio, un proceso porque en realidad al principio, durante todo el tiempo, ella tenía, el personaje que tenía en mente era más bien un adolescente. O tenía claro que quería que fuera un adolescente, pero o sea, durante mucho tiempo pensó que iba a ser un adolescente, aunque sin embargo llegó un momento que se dio cuenta de que se estaba mintiendo a sí misma y que tenía que optar por un niño, porque en realidad una niña, porque el físico que ella buscaba era ese. Y aunque lo dudó porque le parecía imposible, pero bueno, llegó un momento que le dio la vuelta y tuvo la suerte de encontrar a Lena Watson, que es su nombre artístico, que es una intérprete excelente y que en realidad ha sido un proceso como de una cenicienta en el que se busca el pie que se adapte al zapato, pero en este caso era la máscara que ya tenían a la que debía de adaptarse el protagonista. Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Thank you very much. Eskerrik asko. Gracias. Thank you. Thanks for having us here. Oh, wow. No, sit here.
Yes,